Amén. La fidelidad. Primero veamos lo que es la fidelidad del Señor. Volvamos al capítulo que leímos. ¿Cuál fue el que leímos? Bueno, sí. Yo sé lo que para pues si ustedes sabían. Amén, gloria a Dios. Vamos entonces a Deuteronomio 7 y leemos otra vez. Bendito el Señor Jesús. Aquí dice, sobre todo el versículo 9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios que es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Esa palabra 1000 quiere decir sin fin. Entonces, eso es lo que llamamos en el Antiguo Testamento, llamamos principios de Dios. Las leyes para el pueblo de Israel han cambiado. Las leyes para nosotros no son las de Israel. Ni el culto, ni las ceremonias, nada de esas cosas. Pero lo que nosotros rescatamos del Antiguo Testamento es los principios de Dios que nunca cambian. A ver, ¿cuántos principios de Dios hay aquí en ese versículo? ¿Cuántos ven ustedes? Son principios y a la vez son atributos. Fidelidad, 1. Misericordia, amor, mandamiento, pacto. Es decir, ahí está. Entonces Dios es fiel. Amén. ¿Qué quiere decir fiel? Quiere decir íntegro, también integridad, que cumple todo, que no miente. Amén, que lo que dijo, eso es aquí en todas partes. Amén, alabanzas al Señor. Entonces habla de la fidelidad de Dios. También en el libro de Lamentaciones, ¿cuánto leen el libro de Lamentaciones? Díganme la verdad, ¿cuánto lo leen? ¿Saben dónde queda? Bueno, búsquenlo a ver. Gloria a Dios. Bendito el Señor. En el capítulo 3 de Lamentaciones. Vamos a mirar allí en el capítulo 3 y luego miramos los versículos 22 y 23. Aquí dice de la siguiente manera. Antes, sí, perdón. Sí, 22, sí. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Eso también está hablando de fidelidad. Amén. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. A ver que cantemos el himno. Tu fidelidad es grande. Y el otro, hay dos. ¿Te acuerdan el otro que habla de fidelidad? Amén. Nuevas son, aquí está lo que tanto decimos por ahí cada rato, ¿no? Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Dios es fiel. Bendito el nombre del Señor. En el Salmo 36. Salmo 36. Hay muchísimos versículos, pero bueno, vamos a leer estos pocos. Versículo 5 del Salmo 36. Dice de la siguiente manera. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Eso de la misericordia y de la fidelidad son atributos de Dios. Amén. Hay atributos que son solo de Él, pero hay otros atributos que Él los comparte con el ser humano.
Estos ambos los comparte, porque Dios es fiel y uno también puede ser fiel. Dios es misericordioso y uno también puede ser misericordioso. Y así sucesivamente, pero hay otros que no. Dios es todopoderoso, usted no puede ser todopoderoso. Amén. Y así sucesivamente. Ese no es el tema, si estamos tratando de explicarle sobre esto mismo que estamos estudiando. Entonces vamos a mirar ahora unos hombres de la Biblia que fueron fieles. Miramos la referencia a Abraham. La referencia a Abraham. Vamos a Nehemías capítulo 9. Que lo encuentre primero, me dice para que lo lea. Nehemías 9. Está hablando de la fidelidad de Abraham. Dice en el versículo 7, versículo 8. Dice, tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre Abraham. Y hallaste fiel su corazón delante de ti e hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebuseo y del gergeseo, para darle a su descendencia. Cumpliste tu palabra porque eres justo. Ese es otro principio, ese es otro atributo. Dios es justo. Entonces se está refiriendo a Abraham. Ahora pasa esa fidelidad, pasa a ser del hombre también, el hombre fiel. Me llama mucho la atención porque, como yo les había dicho, que yo en un tiempo estuve pensando, por eso uno tiene que leer la Biblia y escudriñarla y decir, estudiarla, porque uno puede entender cada día las cosas mejor. Amén. Pero yo pensaba que en un tiempo pensé que Abraham era un hombre totalmente perdido, sin ningún conocimiento de nada, un idólatra. Sucede que no. En Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos era una ciudad depravada. Pero Abraham sí era de la línea de los hombres que invocaban el nombre de Jehová. Amén. Así que la Biblia comienza diciendo, y Dios había dicho a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Era que, y mire lo que dice acá entonces Nehemías. Dice entonces, tú eres Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste por nombre Abraham. Y hallaste fiel su corazón delante de ti. O sea, está hablando cuando lo sacó de Ur. Hallaste fiel su corazón delante de ti e hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, y comienzan las 7 naciones de Canaán. Cuando dice hallaste fiel su corazón, yo creo que eso toca con nosotros. Yo quisiera que usted se preguntara, que yo me preguntara, ¿ha hallado el Señor Jesucristo mi corazón fiel para Él? La palabra fiel también podemos interpretarla como integridad. Ahora, ¿qué es integridad? Integridad es algo que no le falta ninguna de sus partes. Eso es lo que significa integridad. Por eso es que a esos aparatos electrónicos dice que tienen integrados. Integrado quiere decir que todas esas piececitas, ninguna va suelta. Todas van conectadas con otras. Así que si un cablecito se parte, a veces no es ni cablecito, es como una corrientica que tiene pegadita allí. Y si eso se llega a partir, a obstruirse, se apagó el aparato. ¿Por qué? Porque necesita para funcionar todas sus partes sin que le falte ni una. Así que si usted quiere ser íntegro, eso es lo que es ser íntegro. Eso es lo que es ser fiel. Amén. Ahora también creo, ¿no? Creo también de esta manera, que aunque uno no tenga todo lo que Dios exige que uno tenga, si yo te pusiera en este momento,
dijera Dios, te voy a poner aquí la vara para medirte. Si te pongo la vara para medirte, vas a quedar mal. Pero Dios mira algo. Dios mira la disposición del corazón de la persona. Por eso dice una persona íntegra, una persona que es verdadero, que es una persona que es recta en su corazón. No practica todo lo que Dios exige, porque Dios no está exigiendo mandamientos para nosotros. Mire, y de pronto ustedes se quedan como admirados. Dios no tiene mandamientos como los tenía para Israel. Según la Biblia, resalta un mandamiento. Un mandamiento nuevo os doy. Amén. ¿Cuál es? Eso dijo el Señor Jesús. Y el apóstol Juan lo recuerda diciendo, no que les hable de un nuevo mandamiento, sino el mandamiento que ya conocéis, que os améis los unos a los otros. Pero ese mandamiento se desprende del principal. ¿Cuál es el principal mandamiento? Amarás a Dios con todo tu corazón, tu alma, tu mente, tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante a este. Y de estos dos mandamientos dependen la ley y los profetas. Por eso le digo a ustedes, aquí nosotros tenemos una cantidad de mandamientos, ¿no? Sino que amemos a Dios, entreguemos la vida de verdad, vivamos en el Espíritu. Mire que hablarles un poco de la fidelidad, porque cualquiera dice, yo he querido ser fiel al Señor y no he alcanzado a ser fiel. Yo quisiera ser, pero no puedo, siempre fallo, siempre fallo. Yo creo que no hay un solo creyente en el mundo que diga, bueno, ya yo no le fallo al Señor en nada, estoy bien. Pero hay otros que es que no les vayan en una sola cosita, les vayan en muchas. Cada cual sabe. Amén. Entonces, cuando habla de la integridad, cuando habla de la fidelidad, es que no nos falte ninguna de las partes. Pero si no las tenemos todas, que las hayamos cumplido, pero tenemos un corazón que ama a Dios, un corazón recto, un corazón sincero, que sí quiere. Amén. Por eso cuando la Biblia dice del pecador y dice de los pecados del creyente, no es igual. El pecador y los pecados del creyente. ¿Usted cree que un pecador no arrepentido y un creyente que peque están iguales? ¿Es bueno que el creyente peque? Está bien. Pero si peca es igual a un pecador. Bueno, muchos no dicen amén, porque ¿cómo será eso? Sí, porque la vida del pecador es aquella vida que él únicamente vive, es guiado por el pecado, por su carnalidad. En cambio, el creyente tiene otra mira en su corazón, en su mente. Quiere ser santo, quiere ser puro. Pero por descuido, por imperfección, cuando de pronto falla. Y luego llora, luego se quebranta, porque mire que hasta los apóstoles tuvieron esos problemas. El Señor muchas veces reprendió a los apóstoles por incredulidad. ¿Cómo le parece? Uno dice, oiga, esos apóstoles eran hombres que creían, pero ustedes que tenían incredulidad. Aún cuando ya Él los estaba llamando para reunirlos, para darles los mandamientos de predicar el Evangelio, ahí dice San Marcos, capítulo 16, dice, y estando con ellos en la mesa, a la mesa, les reprochó ¿qué? Oigan, a los 12 apóstoles les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y era el último momento que iba a estar con ellos en la tierra. Así que si se le reprochó a ellos, ¿qué tal será para usted y para mí? Amén.
Uno tiene que examinar eso. Porque dicen los creyentes, bueno, es que yo oro al Señor y no me responde. Yo sí tengo fe, hermano. Yo sí creo. Examine bien eso. Examínelo bien. Porque si uno cree y confía y Dios no lo hace, entonces Dios está fallando. A ver, ¿cómo será el asunto? ¿Que usted no está bien enfocado o que Dios falló? ¿Qué cree usted? Claro que Dios no va a fallar su palabra. Bendito el Señor. Uno tiene que examinar bien si en verdad uno ha creído. Y no creerse que es fiel por cualquier cosita que hace. Amén. Sabe que tiene que tener un ideal de la fidelidad. Y creo que eso de la fidelidad va mucho también con lo que dice el caso. Bueno, sí, es lo mismo, porque dice, mis ojos pondré, ¿dónde? En los fieles de la tierra para que estén conmigo, y inmediatamente aclara, y el que anda en el camino de la perfección, mire que es un proceso de la vida, pero ya está en el camino, ya está, lo que no puede es detenerse en el camino, tampoco puede irse a la derecha o a la izquierda, mucho menos regresarse, hay que caminar, amén, hay que seguir adelante en el camino de la perfección. Porque llegaremos hasta el final cuando Él nos llame. Sea que nos llama y ya nos vamos de esta tierra, o sea que Él viene por nosotros. Entonces, qué bueno es ser fiel al Señor. Vamos a mirar otros personajes que fueron fieles al Señor. La Biblia dice que Moisés fue fiel en toda la casa de Dios. Y lo pone como tipo de Cristo. Así Cristo es en su casa, que hoy en día la casa es la iglesia. Amén. Y en Daniel capítulo 6, versículo 4, ¿pueden leerlo? Daniel 6, 4. Allí está hablando del profeta Daniel. Qué hermoso es lo que dice de Daniel. Y creo que cumple mucho esto que estamos diciendo. Bendito el nombre del Señor. El versículo 4 del capítulo 6. Dice entonces, los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, sino si no la hallamos con relación, no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Dice, bueno, en cuanto al reino, este hombre no tiene falla por ninguna parte, pero él adora un Dios distinto al Dios de este reino. Por ahí se lo vamos a agarrar. Y por ahí se vinieron. Ustedes saben ya la historia, la han leído. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Lo echaron dónde? Foso de los leones. Y el rey no quería, pero lo hicieron firmar el decreto y ya lo estaba firmado. Y entonces lo echaron al foso. Para que usted, cuando usted esté luchando con algo, que usted quiera hacer justicia, que usted quiere practicar la verdad, quiere portarse como un verdadero creyente, haciendo justicia con honestidad, y alguien lo acusa y lo quiere llevar y lo quiere hacer perder el cargo, acuérdese que ese Dios de Daniel es el mismo Dios suyo. Amén, lo va a defender. Amén, alabanza al Señor, Dios no falla. Claro, si uno no tiene ese conocimiento que diga, bueno, Señor Jesús, tú sabes, me conoces, qué es lo que yo quiero, qué es lo que hago en esta empresa. Porque uno tiene que decirle así, tú sabes lo que yo hago. Porque nada oculto hago. Y si lo hago oculto, tú también lo sabes, pero yo lo estoy haciendo ante tu presencia todo. Ahora me están acusando unos enemigos porque la Biblia también dice que cuando el hombre se porta bien y prospera, dice, tendrá gente que le envidia y tratará de hacerle mal. Eso es natural en esta tierra. Entonces, cuando uno confía en el Señor, bueno, yo he visto muchos casos que los puedo comentar, pero sería muy largo, de cosas que le han pasado a los creyentes. Hay empresas, no vamos a mencionar nombres, que sus trabajadores ya tienen ya un caminito ya.
por donde sacan las cosas. Porque todos están conectados, desde el principal hasta el último. Así llegó un hermano una vez a una empresa y dijeron, bueno, aquí las cosas son así. Por aquí, por tu oficina pasarán tales y tales cosas. Entonces él dijo, no, yo no puedo hacer eso, usted no podrás estar aquí. Y entonces él se fue y dice, bueno, si no puedo estar yo me voy, pero yo no voy a hacer eso que ustedes dicen. Pues ya había un caminito, pasando y defraudando la empresa. Eso no es cosa extraña, eso es común por todas partes. Pero el creyente debe ser fiel. Fiel a Dios, porque si él le es fiel a Dios, le será fiel a todas las personas que tratan con él. Donde quiera que llegue, será fiel. Amén. Alabanzas al nombre del Señor. Qué bueno es saber esto. También dice la Biblia, el apóstol Pablo refiriéndose a él mismo, él está refiriendo su vida pasada, que fue perseguidor de la iglesia, que él dice que no merecía de ser tratado como Dios lo trató. Ese es 1 Timoteo capítulo 1. Bendito el Señor. El versículo 12 dice así: bendito el Señor. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Esto es muy parecido a lo de Abraham, ¿no? Me tuvo por fiel. O sea, antes de ponerlo, consideró que Pablo era fiel. ¿Y Pablo sería perfecto cuando Dios lo puso en el ministerio? Yo creo que no era perfecto. Amén. Pero lo puso en el ministerio. Amén. Entonces, ¿qué miraba Dios? ¿Qué miraba Dios en Pablo? Miraba su integridad, su corazón fiel, su corazón sincero. Cuando alguien no es sincero con Dios y recto en su corazón e intenta estar en el cristianismo, la Biblia lo llama falso creyente, porque tratará de ocultar cosas y para presentar otra cara. Por eso yo hace unos años que entendí esta parte, que es un falso creyente o un falso profeta o un falso maestro. Amén. Y que es un creyente carnal y que es un maestro que está equivocado. Amén. Son cosas distintas. Porque el creyente, que es un verdadero creyente, pero vive carnalmente. Hay creyentes que viven carnal. El apóstol Pablo le dice, yo no les puedo hablar a ustedes como a espirituales, sino como a carnales. Dice, como a niños en Cristo. Entonces son personas que han creído, son salvos, pero viven carnalmente. Lo peligroso de esa situación es que se queden viviendo carnalmente y cada día van a ir hacia atrás. Hay que dejar de vivir conforme a la carne. Amén. ¿Quiere usted ver ahora qué es lo que es vivir conforme a la carne? ¿Quiere saberlo, hermana y hermano? Bueno, vamos a leerlo. Aquí lo dice el apóstol Pablo. Gálatas capítulo 5. Sí, para que usted no se ponga a pensar, bueno, pero ¿qué es vivir conforme a la carne? Y aquí comienza la lectura diciendo, digo pues, versículo 16 de Gálatas 5, andad en el Espíritu. Ese mandamiento no son para pastores nada más y para misioneros, para todo creyente allá en la casa suya, tiene que vivir en el Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Y no satisfagáis los deseos de la carne, que son, amén. Gloria al nombre del Señor, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Es decir, hay una lucha entre el Espíritu y la carne. Cuando usted quiere vivir carnalmente, el Espíritu lo está tratando. Eso no estuvo bien. Pecaste lo que dijiste,
lo que está el Espíritu siempre tratando. Y no hay cosa que sea más peligrosa que esa, que el Espíritu Santo esté tratando con uno y uno insista en hacer aquello. Porque es una desobediencia. Porque trata es para que uno deje de hacer el pecado. Amén. Por eso dice que el Espíritu se opone a lo que la carne hace, pero la carne se opone a lo que el Espíritu quiere hacer en la persona. Entonces, ¿a cuál de los dos le va a dar usted cabida? ¿A cuál de los dos le voy a dar yo cabida? Si le doy a la carne, bueno, la carne me gobernará. Pero si le doy la cabida al Espíritu Santo, el Espíritu Santo vencerá la carne, que no podrá hacer su obra. Bendito el Señor. Entonces dice, pero si sois guiados por el Espíritu, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia. Hasta allí son cosas sexuales, hasta ahí. Y mira, las pone de primero. Así que, varones, cuidémonos de los pecados sexuales. Y hermanas, cuídense. Una de las cosas más cercanas del hombre y de la mujer es eso. Eso que dice aquí la Biblia. Adulterio, fornicación. Fornicación. ¿Y qué viene después? Inmundicia. Lascivia, eso inmundicia, ahí entra todo desenfreno sexual. Inmundicia. Ahora sigue con otras manifestaciones. Idolatría, hechicerías, enemistades es obra de la carne. Cuando el creyente no se habla con el otro creyente, cuando le tiene idea, eso es la obra de la carne. Pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero mire usted, hay una cosa muy interesante acá, y es que, por ejemplo, vamos a mirar esta palabra que dice, versículo 20, enemistades, pleitos, contiendas, disensiones. Son como un poco leves, ¿no? Pero sucede que están en la misma lista lo que dice el versículo 21. Amén. ¿Cómo sigue el 21? Envidias, homicidios, borracheras, orgías. Bueno, el homicida es una persona que está perdido, no está en la iglesia. El borracho, que es el que está alcohólico, pero el que tiene iras y celos sí está en la iglesia. Y tiene contiendas y está en la iglesia, y tiene disensiones y está en la iglesia. Pero esos pecados son igualitos a los otros, porque dice que los practican no entrarán en el reino de los cielos. Amén. Ahora yo diría, bueno, ¿cómo hace el creyente? Dice, pero hermano, ¿pero cómo hago yo? Es que uno es así. Yo cuando venga a ver ya tengo ira. Yo si cualquier cosa que veo que alguien va prosperando me da como una coscollita acá, como que no quisiera, pero ¿por qué no? ¿Por qué él y yo no? Bueno, ¿cómo se quita eso? Reconociendo que es pecado y humillándose ante el Señor. Ese Señor, saca esto de mi corazón. Por eso que dice la Biblia que para uno reformarse, transformarse, tiene que ser por el conocimiento de la palabra en tu mente. Si es el que te dice, estás mal. Pero como Dios es fiel, Dios siempre te va a cumplir. Él ha dicho que no te desamparará ni te abandonará, que Él cumplirá su palabra, y además lo de la salvación ya está hecha. Ya está listo todo, gloria al Señor. Uno es el que tiene que entrar a ese manantial de la gracia de Dios. En esto se diría yo que es indispensable la oración, porque ¿qué es lo que es orar? Orar es hablar con Dios, clamar a Dios, rogar a Dios.
Y cuando uno se siente que no anda bien, entonces tiene que rogar a Dios, ¿sí o no? Tiene que clamar, tiene que pedir, gloria al Señor, tiene que humillarse. Y entonces Dios, viendo ese corazón que desea andar bien con Dios, Él no lo va a dejar clamando. Yo estoy seguro que en la misma oración que haga sincera, allí va a comenzar a sentir un rocío desde la cabeza a los pies. Que va a decir, ay, me siento diferente. Eso feo que sentí en mi corazón, esa ira, ese enojo, esa envidia, yo ya no la siento. Ha entrado algo que ha llenado mi corazón de amor, de paz, gloria al Señor, de fidelidad. Bendito el Señor Jesús. Aleluya, aleluya. A su nombre la gloria. Bendito el Señor. Póngase de pies. Vamos a reconocer que Él es fiel, pero que usted y yo debemos ser fiel. Cuando dicen amén, debemos ser fiel. ¿Reconoces algo esta noche, hermana y hermano? Donde tú dices, verdad, yo estoy fallando en tal cosa. Es bueno que lo reconozcas. No creas que reconocerlo es malo, no, porque algunos piensan que mientras más crean que son santos, quieren que van a engañar a Dios con eso. No, Dios lo que quiere es que uno reconozca, Señor, tú lo sabes, amén, para que Él nos pueda ayudar. Cantemos que Dios es fiel. Aleluya. A manera de oración.